98, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Iglesia Cristiana Integral, con nuestro lema, recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un tema apasionante en el libro de Bat Midbar, capítulo 22. Bueno, apasionante cada mensaje, cada enseñanza, cada parashot que vamos desarrollando. Y esta historia particular de Balac y de Balaam definitivamente nos tiene estacionados, profundizando y escudriñando cada detalle que en él aparecen. Así es que voy a mencionar algunos detalles hoy nuevamente y entraremos ya a continuar con los demás textos, los demás versículos, porque hay mucho tema que tratar. Hasta el momento tenemos en el proceso la información que ya sabemos respecto de Balac y respecto de Balaam. Ayer vimos la importancia de los nombres. Balac, cuando hablamos y nos dice la palabra hijo de Zippor, encontramos entonces como conclusión que Zippor nos indica pájaro, mientras que Balaam, dice el verso 5, ahora nos dice que es hijo de Beor. Balaam, hijo de Beor, que significa asno. Y observen que nos dice en Petor. Esta palabra Petor nos está ubicando un lugar geográfico. Sin embargo, en el proceso y en lo que hemos podido ir escudriñando, la palabra o el nombre Petor físicamente, geográficamente, no aparece. Lo que sí podemos concluir, evidentemente haciendo nuestra investigación, es que corresponde a un lugar de Mesopotamia. Y esta información de Mesopotamia es extremadamente importante porque, si usted me acompaña por un momento, voy a hacer el ejercicio en el libro de Devarim, en el capítulo 23, libro de Deuteronomio, capítulo 23, tomamos el verso 4, nos dice: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. Observe por favor esta información tan extremadamente importante que la palabra nos está entregando. Subraye por favor. Cuando vamos al libro de Números, en el capítulo 22, verso 5, lo voy a leer nuevamente, dice: por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, muy importante, hijo de Beor, asno, en Petor. Y cuando continuamos en el estudio a través de Números, la palabra Petor pareciese ser que no nos indica realmente algo importante, pero si está colocado aquí en este texto, en este pasuk, es porque definitivamente algo importante nos está indicando. Ahora, en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, verso 4, ahora entendemos qué significa Petor. Lo repito, por favor. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam. Observen aquí la palabra que utiliza, alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Observen la importancia de esta información que tenemos aquí. Ahora, en lo que vamos avanzando del texto bíblico, encontramos que se nos hace mención de Balaam en el sentido de ser un profeta. Sin embargo, hemos visto cómo sus características, la información que tenemos de Balaam no nos determina a un profeta en la medida de lo que conocemos a Moshe, el gran profeta. Cuando conocemos la personalidad, el carácter de Moisés, entendemos que Moisés, dice la palabra, que no habrá otro como Moisés en Israel. Atención, en Israel. En Israel. Y evidentemente así ha sucedido. Sabemos por la información que traemos con los parashá anterior que definitivamente Moisés tiene un nivel tan elevado y una conexión tan perfecta, directa, VIP con el Padre Eterno,
Es decir, que no solamente en ocasionalmente, Hashem habla a Moisés o Moisés con Hashem, sino que hay una comunicación permanente, es decir, en el nivel tan altamente espiritual de la vida de Moisés, ahora hay una comunicación directa y constante. ¿Por qué hago esta mención? Porque la pregunta que ustedes me han enviado, ¿cómo entonces podemos explicar que un hombre maligno, una serpiente maligna, como es Balaam, un brujo, un hechicero, de qué manera él menciona en estos textos? Y esperen en casa esta noche para que yo hable con Dios y pueda saber qué es lo que él determina. Aquí hay algo importante que solo lo voy a mencionar, se lo voy a dejar como tarea. Usted por favor escudriñe. Porque cuando la información de Petor que acabamos de tomar, al principio cuando lo leímos no nos daba gran información, pero cuando estamos aquí en el libro de Deuteronomio, notamos ahora en el capítulo 23, verso 4, que Petor es un lugar en Mesopotamia. ¿Recuerda usted quién salió del área de Mesopotamia? ¿Recuerda usted de dónde traemos Génesis capítulo 12? A quien te bendiga lo bendeciré, pero a quien te maldiga lo maldeciré. ¿Recuerda usted esa tarea? Ya usted tiene que haberla desarrollado. ¿Por qué estoy conectando todos estos textos? Porque obviamente Balaam viene de Mesopotamia y de Mesopotamia viene Abraham. Muy importante, cuando encontramos que en Génesis capítulo 12 nos dice, a quien te bendiga te bendeciré y a quien te maldiga lo maldeciré, ahora notamos que aquí vemos a un Balaam reconocido, si puedo usar la expresión, internacionalmente, profeta internacional. Yo creo que usted esa frase la ha escuchado muchas veces. Profeta internacional reconocido. Y Balac le dice, yo sé que tú, Balaam, a quien bendices es bendecido y a quien maldices es maldecido. Ya vimos de dónde viene esa expresión. Viene de Abraham, viene de Mesopotamia y ahora encuentre la conexión, la conectiva que tenemos en toda esta información. Impresionante, ¿verdad? Pero como no puedo entrar y profundizar todo este detalle, solo le estoy mencionando el tema, repito, para que usted por favor haga la tarea y por favor escudriñe, porque hay mucho tema que tratar sobre Balaam. Pero quiero mencionar algo importante. ¿Por qué entonces Dios le habló? Recordemos algo interesante. No es por el simple hecho de que Dios le hable particularmente a alguien y no solamente le habla a una persona en una condición completamente espiritual. ¿Qué está usted diciendo, pastor? ¿Puede Dios hablarte a ti? ¿Puede Dios hablarme a mí? ¿Puede Dios hablarle a este brujo? ¿A este encantador? ¿A este adivino? ¿Puede Dios hablarle? Veamos algunos ejemplos. Recordemos a Agar. ¿Recuerdan ustedes quién es Agar? Muy bien. Agar es una princesa, hija de un rey. Recordemos que esta princesa, Agar, hija de un rey, fue entregada a Abraham en pago, en indemnización, cuando el rey había tomado secuestrada ¿a quién? A Sara. Cuando Abraham dijo que era una hermana y cuando el rey la llevó a sus aposentos, la quería como mujer, recuerden esa historia, la vio como una mujer hermosa y la quería como mujer para él, el rey. Recordemos que este rey es un rey pagano. Sin embargo, durante esa noche, Dios, Yahweh, le habla al rey y le dice, esta mujer es esposa de Abraham, por lo tanto no la toques. Observen, aquí no estamos hablando de un hombre de un nivel espiritual, pero entendemos claramente cómo Dios le habló a este rey. ¿Estamos captando el mensaje? Número uno, es un ejemplo. Voy a mencionar otro ejemplo, Labán. Ya sabemos por nuestro estudio y la tarea que usted ha estado desarrollando en estos días, que Labán se convierte en el mayor, dirían en México, el mero mero de los brujos del momento. Fue quien codificó, estableció los rituales, por eso vimos la importancia de los nombres de Zippor, de Beor, de animales que se utilizan para estas circunstancias del ocultismo y demás. Recordemos cuando
puntualmente Labán pretendía hacer daño a Jacob. ¿Qué hizo Dios? Dios le habla a Labán y le dice que no lo toque. Muy importante. Mencioné el caso de Agar. Agar fue entregada a Abraham en indemnización, si puedo usar la expresión, para que él la llevara y fuese del servicio de Sara como su asistente. Cuando Sara está en su proceso de esterilidad, usted recuerda en la historia, Sara le pide a Abraham que vaya a intimidad con Agar y de esa intimidad tener un hijo. Era una costumbre del momento, porque también cuando no entendemos esa costumbre del momento, hoy muchos tratan de justificarse con esta historia. No, era la tradición en el Medio Oriente, así funcionaba en aquel entonces, eso era normal. Cuando una mujer tenía una circunstancia de esterilidad, podía entregarle a su ayudante, a su sirvienta, a su servicio, para que pudiese tener hijos y a su vez entrar en un proceso de adopción. Básicamente, para explicarlo así. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque recordemos que cuando viene de esa relación entre Agar y Abraham, viene un hijo, que es ¿quién? Ismael. Por favor, muy importante, Ismael. Posteriormente, Dios visita a Abraham y a Sara en el encinar de Mamre y les promete ahora descendencia, ya a una edad avanzada tanto para el uno como para el otro. Es decir, cuando ya era prácticamente imposible, porque el texto nos relata que ya había cesado el asunto de las mujeres, es decir, ya ella no tenía la posibilidad de engendrar, pues allí es cuando Dios hace lo imposible, porque nada es imposible para Dios, y entrega la vida de Isaac, el hijo de la promesa. Cuando estos dos hijos crecen y se presentan esas dificultades normales entre hermanos, y ahora entre mamá Agar y mamá Sara, usted recordará, bueno, y no es mi tema y no puedo pasar allí mucho tiempo, pero tengo que recordar la historia porque ahora recuerden que Sara le pide a Abraham que saque, que retire a Agar de su vida, de su entorno. Y usted recordará que ella salió al desierto, Abraham le entregó pan, agua y fueron al desierto, y en el desierto estaban a punto de morir. Agar se aleja, se aparta un poco de su hijo Ismael para no verlo morir, y entonces allí se presenta el ángel y le habla a Agar. Pregunta: ¿acaso Agar era una mujer espiritual? ¿Acaso era una mujer, si puedo usar la palabra para comprenderlo mejor, acaso Agar era una mujer creyente para que Dios le hable, para que Dios se presente? Observen que no. Entonces, esto lo he mencionado, estos tres ejemplos los he mencionado para que veamos que Dios nos habla. Y Dios nos habla tanto al muy espiritual, como Dios le hablará a quien tenga que hablarle según la circunstancia que tenga que tratar. Esto lo menciono, repito, para que entendamos entonces si Dios le habló o no le habló a Balaam. En el texto que estamos tomando como principio, recordemos que este hombre Balaam menciona cuando vienen los ancianos de Moab y de Madián a su casa y les dice: pasen la noche aquí conmigo porque estaré esperando a que Dios me hable y me determine si debo ir o no. Vemos que en la primera acción Dios le determina no ir, no debes ir. Hasta ahí estamos todos claros. Ahora, la pregunta que sí tenemos que hacernos es si evidentemente podríamos considerar a Balaam, como aquí se nos presenta, como un profeta. Por lo tanto, sería muy importante, mis amados, que tengamos presentes algunas características que debe tener un profeta y veamos si este hombre, según el texto que tenemos en el libro de Números, se cumple, si realmente este hombre es un profeta. Veamos. En primer lugar, ya tenemos claro que Balaam, más que profeta, pues tiene una condición de ser un mago o adivino. ¿Dónde encontramos esa información? En el libro de Josué, en el capítulo 13, verso 22, léalo en casa, por favor. Allí nos indica a Balaam como un mago o como un adivino. Este Balaam se consideraba, observe por favor y trataré de hacer alguna comparación entre Balaam, con el respeto evidente, entre Balaam y Moisés. Porque algunos midrash o midrashim dicen como mientras Israel ha tenido al gran profeta Moshe,
en Israel no se levantará otro como él. Hasta ahí todo está bien. Entonces el mundo, las naciones han tenido a un gran profeta de un alto nivel llamado Balaam. ¡Wow! Impresionante. Es decir, estas comparaciones, guardando las diferencias, nada que ver, y lo vamos a demostrar en los textos. En primer lugar, vemos a un Moisés de humildad. Dice la Biblia que no hay otro tan humilde, manso como lo es Moisés. En Balaam, ¿a quién vemos? En Balaam vemos a un hombre que se considera a sí mismo un hombre extremadamente importante, es decir, un egocentrista, un hombre que se considera a sí mismo sabio, que a sí mismo se presume de tener un nivel elevado cuando dice: pasen la noche en casa y yo voy a hablar con Yahweh. Oh, qué tan importante que él habla con Yahweh cuando él simplemente quiere hacerlo. Y vemos cómo él pretende mostrarle a los líderes, a los príncipes que envió Balac a su casa, pretende mostrarles que él tiene el acceso directo, VIP, con el Padre Eterno. Ahora, eso es lo que él dice, pero una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que realmente la palabra nos indica. ¿Qué estoy tratando de significar con esta expresión? Para que lo podamos comprender mejor. Quiero significar que muchos se presumen de decir: yo soy. Hoy tenemos a muchos presumiéndose de ser profetas, apóstoles, maestros, etc. No estoy, por favor, pretendiendo ser irreverente con a nadie en absoluto. Lo que quiero significar es que estamos viendo un espíritu de Balaam cuando vemos en el texto bíblico cómo este hombre se presume de ser profeta y se presume de tener un contacto directo con Dios. Es interesante ver en el texto que estamos mencionando y lo que hace este parashá interesante, cómo Balaam va en camino hacia Balac, y en el camino, justo en ese camino, montado él sobre su asna, sobre su burro, se presenta el ángel de Dios. Y el ángel de Dios lo puede ver el burro, el animal, lo ve, mientras que el profeta, comillas, no lo ve. Entonces, aquí podemos entender en un principio muy elemental y básico que si este hombre realmente fuese un profeta como él presume serlo, pues evidentemente hubiese visto la presencia del Malach celestial allí en el camino. Entonces ya nos estamos encontrando con que este hombre puede ser un adivino, porque atención, hay una gran diferencia. Esto tengo que decirlo con claridad y por favor recíbamelo en el espíritu. Pero hay una gran diferencia absoluta entre un adivino y un profeta. Lastimosamente en el siglo XXI, hoy hemos convertido el ministerio profético en un ministerio de adivinanza. ¡Wow! Pastor, ¿qué está diciendo? Pausemos aquí porque esto tenemos que digerirlo. Cuando aparece hoy en los púlpitos el profeta, la gente acude a los eventos proféticos porque las gentes creen y esperan que el profeta tal de renombre internacional, lo acabamos de ver en Balaam, nos identifique, nos anuncie, nos hable del futuro, es decir, que nos adivine qué va a pasar. Por favor, no confundamos un ministerio celestial, espiritual, profético, con una circunstancia de inmundicia llamada adivinación, agoreros, hechiceros, brujos y demás. Esto lo menciono, repito, porque lo estamos viendo puntualmente con Balaam. Vemos entonces cómo Dios le habló a varias personas. Ya lo mencioné, a Agar, a Labán, al rey, entre otros. Y vemos aquí cómo el burro habla con Balaam y le dice que si acaso ha hecho algo mal. Y vemos cómo le explica, le dice: ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me castigas ya 3 veces de esta manera? Y le presenta argumentos y le dice: ¿acaso no yo he sido de tu servicio? Y en alguna versión bíblica dice: ¿acaso no has dormido conmigo durante las noches?
Ese punto no lo voy a tratar ahora, porque algunos estudiosos sobre este tema han pretendido mostrar la situación de que Balaán tenía algún tipo de relación enfermiza con el animal. Atención a eso, lo vamos a dejar por ahora solamente allí. Entonces vemos cómo este burro o el asna le habla con entendimiento y con razón a Balaán y le da argumentos de sabiduría. ¿Por qué me maltratas de esta manera? ¿Acaso no te he servido yo durante tantos años? Y vemos cómo el profeta entiende y entiende que lo que el animal le está hablando es y tiene absoluto sentido. Vemos entonces cómo Balaán pretendía maldecir al pueblo de Israel a solicitud ¿de quién? De Balac. Y esto so pena de pago o de un interés, de una remuneración de carácter económico. Aquí estamos claramente evidenciando a un Balaán codicioso, a un Balaán interesado, a un Balaán dispuesto a mencionar una adivinanza, una palabra profética, comillas, con el único propósito de obtener beneficio o remuneración económica. Mucha atención y mucho cuidado con lo que estoy diciendo ahora, por favor. Vemos cómo el contexto moral de Balaán deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque recordemos, lo vamos a leer un poco más adelante en el texto, que aunque Balaán no pudo maldecir a Israel de ninguna manera, en 3 ocasiones diferentes, desde 3 puntos diferentes, haciendo una serie de procedimientos, de rituales y sacrificios, vimos cómo no pudo maldecir a Israel, porque ya Dios le había dicho en un sueño, en esa segunda ocasión, la segunda noche soñó que Dios le dijo, puedes ir. Ese soñó que Dios le dijo, puedes ir, pareciera ser que soñó lo que él quería que Dios le dijera, puedes ir. ¿No le ha pasado? Cuando ya Dios te ha confirmado, no hagas esto, no vayas en esa dirección, no visites esa ciudad, y resulta que tú en un sueño encuentras que ahora Dios te dice que sí, que mejor sí, que puedes ir. Es decir, ¿escuchaste la voz de Dios o escuchaste lo que tú en tu corazón querías escuchar que podías hacer? Lo importante aquí es que el Padre le dice, no maldecirás a Israel, sino que dirás únicamente lo que yo te diga. Aquí vemos que hay claridad en el corazón de este hombre, entendiendo que en ese sueño él acepta ir y número 2, no puede maldecir a Israel. Pero ¿qué hace Balaán? Da un consejo a Balac y le dice que las mujeres moabitas y las mujeres madianitas se prostituyan ante los hombres de Israel. Y fue esta la manera como, recordemos, que Israel cayó en esta circunstancia de pecado al prostituirse con las mujeres moabitas y las mujeres madianitas. Un poco más adelante en el texto, estoy parafraseando toda la historia, recordemos que Dios decide castigar a las mujeres moabitas y no a las madianitas. Y la pregunta es, ¿por qué a unas sí y a las otras no, si tanto las unas como las otras se prostituyeron? La respuesta es muy sencilla. Para las mujeres moabitas era una costumbre natural de su cultura la prostitución. Recordemos que las moabitas vienen, como los madianitas, de una situación de incesto de las hijas de Lot con su padre. Es decir, que esta condición de prostitución para ellas era una actividad normal. Recordemos que ahora Israel viene de vencer a Sihón y a Og, por lo tanto traen consigo muchas riquezas, y las mujeres madianitas se disponen a recibir los pagos de esas riquezas, utilizando este servicio de la prostitución, comillas. Se decide castigar a las madianitas, a las moabitas y no a las madianitas. ¿Por qué? Porque las primeras no lo hicieron con intención, es decir, la intención de ellas era su actividad normal, era su trabajo, si me permite.
mientras que las segundas, las madianitas, provocaron a los hombres con intención particularmente de prostituirlos, pero también con la intención de llevarlos a adorar a sus dioses. Es decir, antes de que los hombres de Israel, los príncipes, estuviesen, digo príncipes, líderes, hombres de Israel, de todo un conocimiento toraico, llegasen a las mujeres madianitas, ellas primero los llevaron a adorar a sus dioses en una actitud de idolatría, de paganismo y posteriormente de prostitución. Esto que estamos mencionando es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esto se sucede como consecuencia del consejo de Balaam a Balac respecto de los hombres de Israel. Entonces, ¿qué concepto moral encontramos en este profeta, comillas, llamado Balaam? Ninguno. En conclusión, después de todo este asunto nos damos cuenta que definitivamente no podríamos considerar desde ningún punto de vista a Balaam como un profeta, mucho menos siquiera llegar a compararlo con el nivel de Moisés, como el mundo pretendió hacerlo, o como la gente pretendía colocarlo en una posición de gran profeta. Quiero cerrar en estos minutos que nos quedan, por favor, antes de que terminemos. ¿Por qué es tan importante este aspecto de Balaam y por qué necesitamos detenernos con tanto precaución en esta enseñanza? Porque la pregunta es, ¿somos hijos de Abraham o somos hijos de Balaam? Por favor, pastor, ¿pero qué pregunta es esa? No tiene sentido esa pregunta. Permítame decirles que cuando somos hijos de Abraham tenemos un buen ojo, un buen mirar. Las cosas que vemos son buenas. Es decir, cuando tú ves a una persona y ves en esa persona los defectos, los errores, las equivocaciones, la mancha de la persona, entonces no puede ser un hijo de Abraham. ¿Por qué? Y esto por favor aprendámoslo desde ahora. Aprendámoslo. Cada vez que veamos a una persona, evitemos al 100% ver sus errores, sus defectos. Lo que podemos ver como hijos de Abraham en una persona son sus cualidades. Toda persona tiene aspectos buenos, importantes, que podemos resaltar. ¿Por qué cada vez que miramos a alguien en particular, lo único que podemos ver son sus defectos? Esa persona no me parece cómo habla, no me parece cómo viste, no me parece cómo piensa, no estoy de acuerdo, ¿Por qué solamente vemos los errores? Dígalo conmigo. Porque los estamos viendo con los ojos de Balaam y no con los ojos de Abraham. Número 1. Número 2. Vemos en Abraham que los hombres creyentes de Abraham, hijos de Abraham, el patriarca, tienen un corazón humilde. Humildad, dígalo conmigo. ¿Quién era Moisés? El hombre más humilde que la Biblia nos narra. Y número 3, importantísimo, que tienen un alma dócil. Un alma dócil significa que son sensibles a la palabra. Un alma dócil significa que son sensibles a obedecer. Estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son entonces los balaitas? Pues son aquellos que tienen el ojo malo, es decir, que todo lo que ven siempre a su alrededor es la maldad, maldad en el hombre, maldad en todo lo que hacen y todo cuanto quieren hacer es maldad. Número 2, que son arrogantes, que todo lo quieren para sí mismos, que tienen además una facilidad de convencer a otros para incurrir en el pecado, para incurrir en la contrariedad de la palabra, para apartarlos del propósito de Dios. ¿Qué te vas a ir, hombre, el domingo, el sábado a tener un Shabbat cuando lo que tenemos es un cumpleaños o una celebración? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para ti? ¿Celebrar esta graduación o celebrar el Shabbat? Y tienen esa habilidad, dígalo conmigo, hombres de Balaam. Y número 3, entonces tenemos que hay un alma codiciosa. El alma codiciosa, recordemos que es aquella que sus pasiones, alma, pasiones, sentimientos, emociones, son la codicia, el placer, el bienestar propio, el beneficio personal. Entonces, he querido tomar todo este recuento para que tengamos claridad. ¿Por qué es tan importante establecer quién es Balaam como profeta, que ya establecimos que no lo es? ¿Y cuáles son las características de Balaam? Pero ¿cuáles son las características de Abraham, los hijos del Padre Eterno?
Y cuando encontramos las diferencias entre uno y otro, estableceremos entonces por qué hoy en la vida de nuestras congregaciones tenemos tantos conflictos, problemas y diferencias de opinión. Porque no estamos pensando con el pensamiento de Abraham como hijos del patriarca, sino que nos estamos moviendo con el mover de Balaam, es decir, aparentemente creyentes en el Todopoderoso, pero con emociones y sentimientos de Balaam, el adivino. Oh, tremendo lo que estamos enseñando. Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre que hablemos de alguien, hablemos con bendición. Es una norma, es una ley que tenemos que tener presente y aprender. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo ha llegado a su punto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, un muy buen día y mañana continuamos.